músicos, me gusta todo el mundo. Son fáciles de fotografiar. Toro también parecía ser un personaje fácil de fotografiar, pero en ese punto no sabíamos que detrás de ese encanto descubriríamos algo más profundo. Lo que pasa es que son muy posudo. Una, dos, tres, suelte. La mano más bien a la cintura. Decían que Toro era el fotógrafo de la cárcel, que su trabajo era cercano al de Federico Fellini y Robert Mapplethorpe, un hombre condenado a ser uno de los grandes fotógrafos colombianos de todos los tiempos. ¿Cuál era la historia detrás de este artista? El haber vuelto a Colombia después de tantos años ha sido para mí un reencuentro con muchas cosas, con mi vida. Es que ese es un bandido, es que ese... He vuelto como un artista, porque soy un artista, porque lo he sido toda la vida. Lo que pasa es que uno de joven se mete por unos derroteros y unas cositas que un tropezón cualquiera da en la vida. Y les voy a dejar esto como un recuerdo, ¿no? Porque a mí ya me queda poco. Pero voy a joder como un hijo de puta hasta el final. Este es el tráiler de Toro. Hemos venido hablando de esta película documental porque nos llama mucho la atención la historia, pero sobre todo porque pues pinta muy bien, la verdad. Yo ya vi la película y les quiero decir, no se la pueden perder. Se estrena el 18 de mayo en las salas de cine del país. Está dirigida por Adriana Bernal y por Gina Ortega, que nos acompañan hoy en Amantes del Círculo Polar acá en la UD de Estéreo, así que quiero saludarlas muy especialmente. Gina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy felices de estar acá. Adriana, ¿cómo Hola, estás? Paula, muchas gracias, bien, muy felices también de acompañarlos hoy. ¿De quién es la voz que narra la película? La voz es de una actriz, amiga de nosotras, que se llama Diana Wiswell. Pero la voz obviamente es encarnando el espíritu de la codirección, podría decir lo que es Adri y yo, ¿no? O sea, creo que Diana afortunadamente es amiga de nosotras porque siento que ella hizo un trabajo muy bello en interpretarnos y en interpretar la película. Es maravillosa la narración también, y yo hasta ese momento creí que era de alguna de las dos. No, Siempre me engañaron. Buenísimo. mejor, porque esa era la idea. Bueno, tenemos que hablar del origen de la película porque esto nace más como un proyecto que iba a ser un cortometraje. Ujú. ¿Cómo empieza Toro? ¿Quién me quiere contar? Todo empieza por azares de la vida. Yo siempre he creído que las historias, cuando uno hace documental, las historias llegan a uno de formas inesperadas, y Toro creo que es de esos personajes que inicialmente llegó a mi vida de una manera pues súper inesperada. Toro y yo estábamos trabajando en un proyecto en la cárcel distrital de Bogotá con otro fotógrafo colombiano, con Carlos Duque, y ahí pues nos conocimos en medio de conversaciones, charlas, un mes de trabajo. Evidentemente pues con Toro se vuelve como un momento incansable de historias, y en ese mundo de historias y de anécdotas nos dimos cuenta que teníamos mucho en común los dos. La vida nos había unido desde hace mucho tiempo sin saberlo, por vínculos de amigos, familiares, y yo creo que en parte eso, pero también el haber conocido en ese momento la historia de Toro, haber conocido en ese momento la obra tan particular de un personaje como Toro, pues en principio me encantó, me enamoró, y pues sabiendo el potencial que había de este hombre y sobre todo el poco reconocimiento que en el país pues tenía el trabajo de Hernando Toro, fui donde Gina, que es mi coequipera, socia, parcera, mejor dicho, todo en el mundo audiovisual. Pues hemos recorrido un camino juntas muy chévere que se sigue fortaleciendo, y le conté la historia de Toro. Lo mismo a Jorge Caballero, que es el productor de Gusano Films, productor de la película, y los dos aceptaron este camino que parecía pues no tener un objetivo definido. Digamos que nuestro principio fue: prendamos la cámara, hagamos un teaser para una convocatoria que se viene y miremos a ver qué sucede. Y la convocatoria era para un cortometraje. Pero ya luego pues la vida nos dio la fortuna de estar como en otras convocatorias, otros premios, y además de entender lo que nos estaba diciendo el personaje, el proceso mismo, ¿no? La película misma,
y pues terminó siendo un largometraje que tenemos la fortuna de estrenar con mucho honor y mucho amor, porque pues sabemos que es difícil llegar a salas de cine. Estamos súper felices de poder estar a partir de mañana ahí. Bueno, la historia, ya tú lo decías, es del fotógrafo caldense Hernando Toro Botero, de esa vida y bueno, de esa tragedia que lo llevó a la cárcel a vivir en Europa, pues confinado, encerrado, pero también a la vez de explotar esa pasión que tenía ahí por la fotografía. Y quiero preguntarles, conociendo la historia, ¿qué fue lo que más les llamó la atención, les sorprendió de la historia de Toro? Yo creo que indudablemente la idea de un fotógrafo que empieza su obra en una cárcel, pues es atrayente, ¿no? Es como muy interesante, o sea, no hay manera como de no sentir curiosidad por ese proceso. Me acuerdo mucho que a veces en una convocatoria, de hecho, una persona nos dijo, pero ¿qué tiene de especial él? O sea, hay muchos como él. Y yo me acuerdo Sí, que sí. yo respondí como, uy, no sé, yo no conozco muchas personas que empiecen su carrera de fotógrafo en una cárcel, pues sacando una obra de arte en esas condiciones, ¿no? Y esa fue como una premisa para nosotras. Creo que sí, que ya de por sí eso empezaba como a mostrar un camino muy próspero en cuanto a este personaje, porque no cualquiera hace eso. Pero más allá de eso, yo siento que lo que a mí personalmente más me llamó la atención fue descubrir la dimensión del archivo de Toro y encontrar en esa dimensión una complejidad mayor a la que yo me había imaginado inicialmente. Si ya de por sí era atractivo como esta idea de la cárcel tal, darme cuenta que eso es apenas una capa y que hay muchas otras capas fue como mágico, como un regalo de la vida muy bello. No sé si Adriana tienes también la misma perspectiva o también habían más elementos que tú dijeras, uy, ¿qué pasó acá? Sí, yo creo que pues evidentemente el archivo fue algo que sí nos deslumbró y sobre todo que pues nos pasaba, creo que lo hemos comentado, que a veces Toro, yo ayer justamente le decía, Toro, si yo no te conociera, yo no te creería la mitad de las historias que tú cuentas, porque Toro cuenta unas historias que parecen salidas de otro mundo, de verdad, o sea, es como, ¿qué? Y creo que parte del archivo, cuando estábamos Gina y yo en el proceso de la realización del documental, antes de viajar a Barcelona, que fue el momento como en el que nos pudimos enfrentar directamente a la magnitud del archivo de Toro, pues decíamos, pues hay otro archivo, pero creo que no teníamos gran expectativa, o sí, pero ¿qué va a pasar? Y pues nos arriesgamos a viajar muy también impulsadas por Jorge, que pues parecía muy curioso, ¿no? Como que estábamos terminando una convocatoria, pero mirando a ver qué más podíamos sacar de Toro. Y siento que ese momento de abrir la caja de Toro junto con Maite, también para mí fue muy significativo. Maite es la esposa de Toro, la esposa actual de Toro, quien lo ha acompañado muchos años, y también ahí nos dimos cuenta que el archivo era un vínculo que también unía a la familia, ¿sí? Como que la presencia de Toro en la casa era el archivo. Y el abrir esa caja, explorarlo, nosotros nos conectamos con Toro por cámara para que él nos fuera diciendo que sí, que no traer. Creo que ese momento de exploración profunda, familiar además, nos dio un nuevo camino para entender a Toro, para también abordar esta historia y para darle muchísimo más valor al archivo, que creo que es un archivo que aún nosotras no hemos terminado de explorar y nos quedará muchísimo tiempo porque es muy, muy, muy grande. Increíble, es que él decía que había hecho más de 80 exposiciones, y entonces es increíble, no puedo llegar a imaginar también toda la cantidad de documentos, de fotografías que tiene. ¿Dónde está el archivo? Tú dices viajaron a Barcelona, ¿en ese archivo dónde está? Está repartido ahora. Toro se fue a Barcelona, se llevó una parte. Nosotras custodiamos la parte que era importante para la película, pero también otra que consideramos era pues que teníamos que tener nosotras. Entonces está repartida entre la casa de Toro, una casa de la hermana de Toro en Medellín y nosotras. Mm. Conociendo el personaje, viéndolo, a mí me daba un poquito de miedo, les quiero decir, porque él era como una persona que dirigía, se notaba también como ese liderazgo que podría llegar a tener, ¿no? Y decía,
A mí como que siempre han tratado, todo el mundo me ha dicho, ay, sí, es que yo quiero hacer una historia de su vida y tal, pero no salen con nada. Yo no sé si fue fácil para ti, Adriana, haberte acercado y haberle propuesto hacer este trabajo. Pues no fue fácil, pero a la vez yo creo que sí. Y fue fácil en el sentido que ya había un vínculo establecido muy familiar. Entonces creo que pues al principio nos creyó, pero no tanto. Pero ya con el tiempo nos creyó mucho más, perdón. Sí, creo que la familiaridad puede jugar ahí y creo que ustedes se acercaron de alguna manera un poco más cercana, ¿no? Conociendo la historia, sabiendo de pronto para dónde iba la historia, cómo fue que conectaron tanto con él, Gina. Yo siento que también ahí hay cosas inexplicables, también siento que hay un azar, pero hay una química, como que desde el principio una química marcada también por el humor, marcada por sentir pues que también nosotras íbamos muy en plan de explorar, pero al mismo tiempo como en un compromiso como serio, como de no venimos a trabajar en un documental, nos interesa, queremos explorar el archivo, nos fuimos a Barcelona y él ya empezó a creernos como, esto sí es verdad. Nadie había hecho eso, de irse, viajar de Colombia a Barcelona, a traer kilos de negativos, a hacer un proceso de explorarlo, de digitalizar, en fin, y hacer el análisis, la curaduría, o sea, ya como que él vio que era en serio lo que estábamos haciendo y paralelamente también creo que hubo como ya una complicidad y una confianza y poder un día tomarnos un guaro y hablar de la vida, ¿no? Y escuchar música, tangos y canciones de cantina Ajá. y hablar, ¿no? Y reírnos. También yo siento que la magia de los documentales y en general del cine, estoy segura de eso, tiene que ver con la vida, con que se nutre de lo que no está en la cámara, tal vez. Yo creo que tenemos que hablar de la imagen porque me pareció muy bella y muy bien lograda. Es absolutamente impecable. Y creo que estuvieron ustedes dos haciendo el papel de toderas, de Sí. todo. Cuéntanos un poco Sí. la experiencia. Toreras. Sí, digamos que pues también digamos que hacer documental puede sonar un poco más sencillo que hacer ficción, diría yo, en el sentido en que si tienes equipos puedes abordar el tema de una manera como más rápida y necesitas un equipo tan grande. Y evidentemente un proyecto como Toro necesitaba un equipo muy pequeño, porque era una historia muy íntima. Toro es un personaje que pues no se intimida, pero sí cambia cuando está con más gente. Y Gina y yo poco a poco logramos como una complicidad con las cámaras que ayer pues comentábamos, ¿no? Intuitivamente nosotras empezamos a identificar que teniendo las dos cámaras podíamos también establecer nuestras dos voces. Y ella no, Gina, tiene como una fijación, una predilección por ciertos planos y yo tengo otra, ¿no? Entonces, en este lenguaje entre las dos, que ya, pues, yo creo que la complicidad que tenemos y que hemos creado también desde el audiovisual nos permite dialogar sin tener que hablar, sino solo vernos, nos permitió que estas dos cámaras jugaran ese papel de ser cada una en el set nuestra voz. Y después en el montaje pues fue muy bonito porque siento que las dos estábamos ahí muy presentes, cada una desde nuestra mirada. Incluso Toro también se empezó a relacionar con nosotras por las cámaras. Sí, ya no estaba buscando como a la persona detrás de la cámara, sino que directo si se dirigía a Gina, si se dirigía a mí, él ya estaba jugando con las dos cámaras y cuidamos mucho eso, cuidamos mucho la estética porque creo que las dos somos unas apasionadas también de la imagen, ¿no? Y entonces en esa medida buscábamos la manera de crear esa complicidad, de crear espacios muy sencillos sin necesidad como de una iluminación mayor, utilizábamos mucha iluminación de Toro, ¿no? Muchas Increíble, luces de sí. Toro, luz natural, pero que siempre estuviera presente como esa limpieza del plano y nuestras miradas en cada una de las cámaras, nuestros puntos de vista como realizadoras. Y el sonido, porque también se oye muy bien. Ahí el sonido, creo que primero Adri hizo un trabajo bellísimo porque Adri aprendió también a alambrar, a poner el micrófono inalámbrico. Yo soy menos como hábil en eso también porque
Tal vez la manera en la que yo me relaciono en un set es súper distinta, o sea, Adri es mucho más eficaz y puede moverse más. Yo soy toda quieta, analítica, ¿no? Como que pienso mucho en cómo va a ser el montaje, porque es mi formación también. Entonces ahí Adri empezó haciendo el sonido directo, después ya tuvimos recursos, felizmente, y contamos con el apoyo de dos sonistas, una sonista que se llama Sara Fernández y en otro momento Héctor Sánchez, que nos acompañaron como en etapas del rodaje. Ya después empezó una etapa muy bonita que fue la postproducción, que siento que es donde más se potencializó el sonido, ¿no? Entonces hay un trabajo de amigos de nosotros que es Sonyman Music y particularmente Tarik Burney, que hizo la mezcla de sonido y fue muy chévere porque siento que Adri y yo entendemos el documental como en una complejidad que siento que es como muy chévere, que no es solamente un registro, que no solamente es como tú poder capturar un momento, sino tú también poder producir un artificio en torno a eso, ¿no? Entonces, qué chévere, por ejemplo, si le podíamos poner un sonido y una atmósfera a esas imágenes de Toro en la cárcel, ese archivo que tenía que darle una dimensión sonora, que la voz en off sonara de cierta manera, que la música sonara de cierta manera, ¿no? Y que eso nos diera un relieve distinto, que el documental tuviera como otra fuerza. Entonces, el sonido fue como un trabajo súper bacano también. Y me encanta que no se quedaron en el corto, ¿no? Pues esa era como la salida facilista. Bueno, hoy vamos a hacer esa historia, un corto y ya. Sino que se lanzaron a hacer este documental, un largo, que le salió muy bonito, la verdad. Gracias. Hablemos de la distribución, porque no es un secreto que las películas independientes, los documentales no tienen, digamos, una muy buena distribución en salas de cine, mucho menos comerciales. ¿Cómo les ha ido con la distribución? ¿Cómo va a ser? Cuéntenos un poquito como dónde vamos a poder ver la película. Pues hoy, bueno, hoy fuimos muy felices, pero realmente el camino, como dices, no es fácil. Nosotros inicialmente tuvimos una etapa de circulación, se podría llamar, de la película que fue en festivales, pues que estuvo en diversas partes, estuvo muy bien. Ahorita, felizmente con el apoyo de Docon, que son los distribuidores de la película, contamos con salas de Cine Colombia, entonces ¡Qué vamos a bueno! estar en Avenida Chile, en Embajador, en Iserra 100. Vamos a estar también en Cali, en Medellín, en Pereira, en Manizales, Barranquilla, Cali Ya. y ya, Sí. que nos, ya de por sí eso Es nos una llena de gran- sí. felicidad total, ¿no? Porque no lo qué esperábamos. ¡Qué Ah, maravilla! mira, si no sé, se nos escapa algo, pero no, creo que no. Cinemateca. Cinemateca. También aquí en Bogotá vamos a estar en la Cinemateca. Y pues bueno, sí, como decía, la Cinemateca también de Cali, Cinemateca de Barranquilla. Ujú. No, es una maravilla Y que en se le abran Medellín estaremos espacios. con Toro el 25. ¿Él está viviendo en Medellín? No vino a la película. Ah, sí. ¿Él vive en Sí, dónde? ¿En Barcelona? Barcelona. Ah, él se devolvió para España. ¿Estuvo acá viviendo en Colombia? Sí, como Sí. 5 años estuvo acá más o menos y antecitos de pandemia volvió a Barcelona. ¿Y cómo es su vida actual? Tengo curiosidad. O sea, ¿qué hace él en la actualidad? Yo- Toro se dedica a la casa, A la familia. a la familia. Es un gran cocinero, espectacular. Tiene trabajos esporádicos. Sí. ¿En fotografía? Sí, en fotografía tiene trabajos esporádicos y ahorita vino lleno de energía para tomar todas las fotos que pueda durante este tiempo que estará en Colombia. Qué maravilla. Creo que ahora no sé cómo irán a hacer porque las cámaras seguramente le van a apuntar a él, ¿no? Sí, bueno, ya esos eran los camarógrafos los del reto. ¿Cuántas horas de grabación hicieron? Ni idea. Ni idea, pero No, fueron está muy difícil esa intermitentes. pregunta. Sí, fueron 3 años de grabación intermitente. Sí. Ajá, o sea, tenemos una de las escenas de la película que parece un día, fueron 3 años. O sea, un mismo evento grabado 3 años consecutivos y lo unificamos en un evento. No. Entonces así era como con Toro, ¿no? Creo que era el desafío más grande, porque claro, y creo que Gina y yo apreciamos mucho el tiempo, ¿no? En los proyectos independientes, el tiempo es un aliado. Cuando trabajamos en televisión, pues obviamente
tenemos que ser súper rápidos con las entregas y todo es así. En cambio, en este proceso estuvo a nuestro favor el tiempo nos jugó muy bien y nos ayudó mucho porque eso fue lo que hizo posible que Toro se abriera, nosotras también. Entonces, fueron 3 años intermitentes, entre grabaciones, rumbas, diálogos, llantos, todo. 3 añitos. 3 años de grabación y no me imagino la locura de hacer la edición, ¿no? De poner todo, de hacer la curaduría de qué va y qué no va, de tal vez dejar con tristeza algo que les gusta, pero no hay cabida. Esa experiencia de la edición, ¿cómo la vivieron? Esa fue una experiencia, creo yo, muy bella porque nos enseñó mucho y nos hizo crecer como directoras, estoy segura de eso, y pues como montajista, o sea, yo me siento muy agradecida. Nos hizo entender primero como qué historia estábamos contando, porque no era tan obvia en el momento en el que rodábamos. Nosotros pues, además, buena parte del material eran conversaciones. Y pienso ahorita como las horas de conversaciones eran muchas, o sea, era un montón. Nosotros hicimos un trabajo de transcripción de todas esas como conversaciones ¡Qué locura! para poder empezar a construir un guión, ¿no? A entender en qué momento hablaba Toro de cierta cosa, en qué momento había de otro personaje, o sea, no era, tocaba, digamos, hacer un ejercicio de sistematizar todo eso. Y cuando armamos la estructura fue un ejercicio muy bonito, como de entender, como de, ok, la película, por ejemplo, nos va a mostrar un personaje que se transforma en el tiempo. Entonces eso nos hacía valorar el material como teniendo en cuenta eso, que íbamos a construir un arco de transformación, que íbamos también a explorar ese archivo como en diferentes etapas. Y ahí pues nada, entraron como semanas de discusión, semanas de análisis de un material que ya conocíamos mucho, pero que lo estábamos viendo a la luz ya de un relato. Y eso fue muy chévere, fue muy chévere. Yo no me siento triste de haber dejado cosas, o sea, siento que lo que está en la película es lo que tenía que estar. Maravilloso. Quedaron cosas por fuera, sí, muchas, pero me parece justo, pues, o sea, está perfecto. Me imagino que el título de la película no se discutió mucho, creo que No. fue muy orgánica la cosa y salió. Ajá. ¿Siempre pensaron en que Sí. Toro iba a ser el Toro. nombre? Toro. Sí, Toro fue desde el inicio hasta el final. No cambió, No nunca. cambió nunca. Hubo como como título, subtítulo, Sí, ¿no? Como como Toro, Toro, tal, no sé qué, el retrato del sí. retratista, y ahí fue como, nah. Y a veces Toro. le metíamos complejidades también en ese proceso de montaje. En un momento queríamos irnos como a un análisis artístico de la y ya en un momento con apoyo de Jorge y de David Rojas, que fue también montajista junto con Gina, fue como, no, bájenla a lo real, Sí. a lo que alguna vez hizo que esa película iniciara. Y creo que ese fue un punto clave, como de volver honestamente al inicio para contar la historia honesta, ¿no? Y sencilla, sin pretensiones más allá de lo que era evidente. Un poco más claro y más sencillo como debe ser. Ujú. ¿Toro en algún momento les dio opinión del material? ¿Vio en algún momento ese proceso de postproducción? No, o sea, Toro vio, creo que alguna vez vio un corte por allá, pues había también como decías al principio, hay una voz en off. Entonces también nosotros creo que le mostramos cortes con una voz en off que no era, pero como que estábamos ahí de prueba. Entonces él vio cosas, pero siento que él también fue muy respetuoso en el proceso. Nunca sentimos la necesidad como de mostrarle a ver si nos aprobaba o no algo, porque además él veía y era, bueno, ustedes verán, ustedes son las que saben, ¿no? Como que él soltó mucho ahí el control. ¿Y ya vio la película? Sí, pero en su casa. No la ha visto como la Grande, soñamos, en sí. pantalla grande y con buen sonido. ¿Y qué les dijo? No, pues él estuvo bien. Le molestan algunos momentos que obvio que le molestan, ¿no? Porque está enfrentado un poco a sus miedos e inseguridades, pero creo que es normal, le gustó mucho. Pues hay mucha expectativa. Quiero decirles que tienen que ir a ver este trabajo fantástico que hace Gina y Adriana en esta película, en este documental que nos muestra la historia y la vida de Toro. Y
Así un poquito gruñón también, un poco fuerte, me parece que es un personaje muy atractivo, maravilloso y que seguramente a todos les va a gustar mucho. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber compartido esta historia y yo quiero que por favor ustedes inviten a los oyentes a que vean Toro, a que vayan al estreno de la película. Bueno. Pues bueno, no, muchas gracias a ti por tus preguntas, por tu entusiasmo con la película. Para nosotros es muy bello eso. Y claro, invitamos a la gente como a que vayan a las salas, apoyen el cine colombiano, de verdad. En nuestro caso, nuestra película es una película en la que se van a encontrar un personaje fascinante, con una obra increíble. Estoy segura que se van a sorprender, estoy segura que además se van a reír y que es un documental que a veces las personas no creen que pueden disfrutar los documentales, lo van a disfrutar. Estoy 100% segura de eso. Y pues insisto y quiero hacer como un énfasis también en apoyar mucho el cine colombiano. Hoy precisamente hablábamos de eso porque tenemos la fortuna de tener salas, pero eso es un privilegio como que no todos tienen. Y si la gente no va a las salas, no vamos a tener películas colombianas en las salas comerciales. Y eso sí me parece súper triste y súper injusto, como no con la gente solamente que hacemos cine, sino con el país en general. Nos merecemos vernos en las salas. Entonces, pues nada, como que muy, muy, muy bienvenidos desde mañana en las salas del país. Que no le tengan miedo a los documentales, que también hay documentales chéveres. Este es No, muy chévere. así que pues nada, es una gran invitación a eso que dice Gina, apoyar el cine colombiano y a que podamos tener más espacios de distribución, de difusión y que pues valoremos mucho también el trabajo nacional que es muy bello también. ¿Dónde van a hacer la inauguración de la película mañana? Cinemanía de la Sí. calle 93, no me sé la dirección, carrera 14 Sí, con calle 93 sí. y Cinemanía, Cinemanía. la clásica de toda la vida. Allá va a Cinemanía. ser una pequeña estreno donde va a estar Toro y pues unos invitados y en salas de cine para el público en general, en las que ya comentamos de Cine Colombia, Cinemanía, Cinemateca y pues las otras ciudades. Pues aprovechemos para ir desde el 18 a las salas de cine a ver ese documental, Toro. Gracias. Gracias, Paula. Gracias. Muchas Y gracias. los políticos, me gusta todo el mundo. Son fáciles de fotografiar. Toro también parecía ser un personaje fácil de fotografiar, pero en ese punto no sabíamos que detrás de ese encanto descubriríamos algo más profundo.